Mari Mari con pupi chiqueche, chumelaimon, incheta olaya becerra miyagir piñán. Alcotoimon con pu pichiqueche. En este momento que nos encontramos, estamos muy cerca de celebrar el Huetripantu. ¿Qué es el Huetripantu? Dirán ustedes. El Huetripantu es el momento cuando todos los pueblos originarios, incluido el mapuche, comenzamos a recibir la nueva llegada del sol. Esta nueva llegada del sol es porque nuestra tierra comienza a recibir todo el calor y toda la energía que necesita nuestra Ñuquemapu para que vuelva a florecer. Es muy importante que nosotros, como gente que vivimos en este lado de la tierra, nos fijemos en los cambios importantes que ella tiene. Durante la noche del 21 será la noche más larga. Eso da inicio a este nuevo ciclo. Ciclo tan importante que nuestros antiguos padres ya lo realizaban con diferentes actividades, diferentes celebraciones. Entre ellos era una rogativa, un yeyipún, una oración que se hacía y que se continúa haciendo en todas las comunidades mapuche y dentro de los hogares de las familias mapuche para poder recibir este Huetripantu, la nueva salida del sol. Yo los invito a que ustedes, junto a sus familias, puedan observar cómo los días también comienzan a hacerse un poco más largos. Antiguamente, y como lo decían mis abuelos, se alarga una pata de gallo cada día. Se va alargando la hora de este día. Comienza a calentar un poco más el sol. No se olviden que todos tenemos que observar y cuidar la naturaleza, estar pendiente de ella, promover el cuidado de las aguas, promover el cuidado de los árboles. Es importante porque nosotros somos parte de ella. He ahí nuestro compromiso. Les envío un gran saludo, un gran abrazo. Como decimos todos los mapuche, Peucayal con puche.